se ve la imagen. Se ve bien, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, como les dije, es el capítulo 4, el tema de devanados de inducido en máquinas de corriente continua. Bueno, este capítulo es un capítulo muy metódico, se hace lo mismo que en cada problema, de modo que no es nada complicado mientras se entienda el criterio con el cual se está resolviendo los devanados. Bueno, en la confección de devanados del inducido de una máquina de corriente continua, lo que estamos haciendo es confeccionar bobinas en los lugares exactos que deben estar las bobinas, el tamaño exacto que deben estar las bobinas y su conexión entre ellas exacta también que deben estar y sus correspondientes conexiones a sus delgas. Todo eso se conoce como devanada, ¿ya? Entonces, no puede ser diferente. El devanado simplemente es una sola. Por ejemplo, acá, en el primer problemita dice, elaborar el diagrama rectangular del devanado de la máquina de corriente continua. Ya está, cuando dice devanado, estamos hablando de devanados en la armadura que se va a llamar luego inducido. ¿Ya? La máquina es de dos pares de polos, significa que tiene 4 polos simples, y la armadura dice que tiene 15 ranuras, todo el total, y están dispuestas en las ranuras en capa doble, con un ubicador igual a 1. Fíjense que la definición del ubicador U ya hemos estudiado nosotros, solamente se aplica en ranurados de doble capa. Bien, entonces justamente vamos por ahí. En la solución es capa doble en primer lugar. Quiere decir que tiene 2 niveles, con una ranura elemental dentro de la ranura real. Por ejemplo, aquí tenemos la ranura número 1 y aquí hay 2 lados activos. Esto constituye una ranura elemental y por eso es U igual a 1. Es así como está dispuesto al decirnos que U es igual a 1. Si U fuera igual a 2, quiere decir que aquí hay 2 ranuras elementales dentro de la ranura real, ¿no? Pero en este caso es U igual a 1. Bueno, por la teoría sabemos cuántas bobinas se puede armar en la armadura, ¿no es cierto? ¿Cuántos pueden entrar? La teoría dice el total de bobinas que se va a hacer en la armadura siempre tiene que ser igual al total de delgas y por ser doble capa va a ser igual a Z, al total de ranuras, que en este caso es 15. Por eso podemos hacer 15 bobinas en toda la armadura. Luego tenemos que averiguar qué devanado vamos a hacer. Y para eso hay que consultar el discriminante. Por definición, el discriminante D es igual el total de bobinas que tiene la máquina sobre el número de pares de polos. En este caso sería 15 entre 2 y sale 7.5. Este número es fraccionario, tiene decimales. Y cuando tiene decimales, inmediatamente uno sabe que va a ser devanado ondulado. Ya, si fuera totalmente entero, con seguridad nos iba a ocurrir un devanado imbricado. Pero en este caso, al ser fraccionario, ya sabemos que el devanado que se va a poder hacer con esto es un devanado ondulado. Bien, una vez que ya sabemos el devanado que se tiene que hacer, empezamos a hacer los pasos. Saben bien que se requiere 3 pasos. El primer paso es el paso posterior, o paso de bobina también se llama. Es el tamaño de la bobina. Y la fórmula es la misma para cualquier tipo de devanado, no cambia la fórmula. De modo que Y sub 1 es siempre igual a Z sobre 2 pares de polos más el epsilon, que es la fracción que
que hay que redondear. En este caso, Z es 15 y abajo es 2 pares de polos, lo que implica 4. 2 por 2, 4. Esta relación se llama tau p también. ¿Recuerdan? Es la fórmula de tau p. Entonces, 15 sobre 4 equivale a 4 por 3, 12. ¿No es cierto? 12. Y nos quedaría 13, 14, 15, nos quedaría 3 ranuras que no podríamos completarle y nos saldría 3 ranuras más 3 cuartos de ranura, o sea, no ha completado a 4. Entonces, tenemos que completar al inmediato superior. Si tenemos 3 cuartos, entonces a 3 cuartos nos falta un cuartito nomás ya. Entonces el epsilon va a ser un cuarto. Con eso ya ha llegado a 4 cuartos y consecuentemente ya es una ranura más. Eso significa 4 ranuras, ¿verdad? Y tenemos más 4 ranuras. Entonces, acá el epsilon es un cuarto, ¿no es cierto? Que es lo que lleva siempre al entero inmediato. Entonces, el tamaño de nuestra bobina va a ser de 4 ranuras. Siempre tiene que ser entero, nunca puede ser fraccionario. Bien, el siguiente paso es encontrar el paso resultante del devanado. Como ya sabemos que va a ser ondulado y en doble capa, entonces buscamos en el texto cuál es la formulita que se usa para paso resultante en doble capa. Y esta es la formulita, Z más o más 1 o Z menos 1, todo dividido entre pares de polos. Cuando se aplica el más, se dice que es progresivo. Y si se aplica el signo menos, se dice que es regresivo, ondulado regresivo. Entonces, acá han visto que siendo Z el número de ranuras, ¿no es cierto?, tenían la posibilidad de poner más 1 o menos 1. Pero acá han decidido ponerlo más 1, o sea, uno puede decidir y cuando hace con más 1 ya está definiendo que va a ser progresivo. Y entonces dividiendo 16 entre 2 da más 8 ranuras. Entonces se eligió el signo más 1, ¿no es cierto? Por tanto, se está haciendo un devanado ondulado progresivo. Si ustedes hubieran querido hacer un ondulado regresivo, debían haber utilizado el signo menos. ¿Ya? Pero siempre el resultado tiene que ser un entero, nunca puede ser fraccionado. Una vez que tenemos el paso resultante, pues mediante la última fórmula podemos encontrar el paso anterior. Y la fórmula general dice que el paso resultante siempre es igual al paso posterior más el paso anterior. Como ya tenemos el paso resultante es más 8, siempre hay que poner sus signos. Y el paso posterior es más 4, entonces despejamos y sub 2, y y sub 2 dice que es más 4 ranuras. De esa manera hemos encontrado los 3 pasos que nos permiten hacer el diagrama rectangular del devanado de la máquina. Bien, nos ponemos a hacer el devanado en un diagrama rectangular. Les he dicho que la armadura de la máquina hay que extenderlo, ¿sí? Tiene que haber 15 ranuras. Entonces, fíjense aquí, empieza la ranura 1, 2, 3, 4, hasta el 15. Después del 15 vuelve otra vez la ranura 1, porque saben bien que es un cilindro cerrado.
¿no es cierto? Hasta el 15. Del 15 viene el 1, que sería este. Entonces, los cortes en la armadura son estas líneas verticales a los ambos extremos. Y de esa manera tenemos las 15 ranuras. Ahora, en cada ranura dice que hay 2 lados activos, porque es doble capa. El que está en capa superior, lo rayamos con línea llena, y el que está en la parte inferior, el lado activo inferior, lo rayamos con línea segmentada, y aquí están los 2 lados activos dentro de la ranura 1. Aquí dentro la 2, la 3, la 4 y así toditas, como ven, doble capa, ¿verdad? Listo, hemos hecho ya la ubicación de sus lados activos. Ahora, recordando que el paso posterior que hemos sacado es más 4, y empezando a utilizar el primer lado activo de capa superior, que es el 1, medimos con paso posterior igual a 4 para hacer la bobina. Entonces contamos más 1, más 2, más 3, más 4 hasta aquí. Hasta aquí da el tamaño de la bobina, y hay que conectar con el lado activo de capa inferior, por tanto con la línea segmentada. Y listo, he formado la primera bobina S1, ¿verdad? El siguiente, utilizo el paso anterior ya también. El paso anterior es Y sub 2. Y sub 2 también da la coincidencia que es más 4. Entonces, el Y sub 2 tengo que medir desde donde he terminado la bobina, que es aquí en la ranura 5, y cuento más 4. Entonces, más 1, más 2, más 3, más 4, y llego hasta el 9. Y es aquí donde debo conectar nuevamente a la siguiente bobina. Entonces, el paso anterior es más 4. Por aquí he tenido que conectar por la conexión anterior. Luego, estoy en la ranura 9 y aquí tengo el lado activo 9 y quiero hacer bobina. El paso de bobina es más 4. Entonces cuento más 1, más 2, más 3, más 4. He llegado a la ranura 13. De modo que esa es, según la definición, si he empezado por el lado activo 9, entonces la bobina número 9. Luego de la bobina 9, otra vez tengo que ir hacia la conectar con paso anterior. Y el paso anterior, Y sub 2 es más 4. Contamos, más 1, más 2, he llegado al 15, me faltan todavía 2, entonces me voy hasta acá, más 3, más 4, llegaría a la ranura 2. Y ahí está la ranura 2, y hacemos ahora la siguiente bobina 2. Como pueden ver, el devanado está haciendo una forma de onda, ¿no es cierto? Se llama ondulado. Y es progresivo porque la bobina 1 con la que hemos empezado, después de haber conectado una vuelta, recién vamos desplazándonos hacia la bobina 2. Y si damos una vuelta, otra vez vamos a ir a la bobina 3 y así vamos a completar todo el devanado. Entonces, en cualquier parte del devanado siempre se puede verificar, ¿no es cierto? El paso de bobina Y sub 1 es más 4. El paso anterior aquí es más 4. Y el paso resultante, que es el principio de la bobina 1, con la bobina que está inmediatamente conectada, fíjense, está conectada con la 9. Entonces el paso es 8 y está conforme a lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? Aquí están los pasos. Bueno, yo he puesto acá 1, 2, 3 bobinas nomás. Ustedes deben completar el devanado llenando con todas las 15 bobinas. Acá es importante ahora saber dónde van a estar sus conexiones a las delgas. Siempre las delgas, ¿ya?, son las que conectan a la bobina. Entonces, a la bobina siempre conectamos por el primer lado activo, el de la izquierda.
no el de la derecha. El de la derecha es el segundo lado activo. De modo que si ustedes se fijan acá en la bobina 9, por ejemplo, el primer lado activo es el 9. Entonces, este es el que marca el número de Delga, el 9. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el primer lado activo de la bobina 1. Si ven el caminito por donde va, llega hasta aquí, fíjense la Delga 1. Aquí la bobina 2, por este caminito, el primer lado activo llega a su Delga 2. Y así podemos completar todas las delgas y las bobinas, y entonces ya tenemos el devanado ya todo elaborado en este diagrama rectangular. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden abrir su micrófono y les voy a aclarar. Inge, una consulta. ¿Podría volver a repetir el cálculo del paso anterior? Ya, esta es la forma de calcular el paso anterior. Esta relación que tenemos es una relación de pasos que siempre se cumple, o sea, es una fórmula. Lo que está dentro del paréntesis, Y es el paso resultante. Ahí hay que poner el número y el signo. Signo, cuando es positivo, quiere decir que está yendo a la derecha. Y si es negativo, quiere decir que está yendo a la izquierda. ¿Ya? Entonces, el paso resultante es igual al paso posterior más el paso anterior. Entonces, de aquí reemplazo. El paso resultante hemos visto que salió 8, con signo más, más 8. El paso posterior hemos visto que salía 4, más 4. Ahora de aquí puedo despejar y es sub 2 y haciendo operaciones me va a salir 8 menos 4, me va a salir más 4. Y ahí tengo los tres pasos. ¿Otra Ya, Inge. pregunta? El epsilon, Inge, cada uno tiene que tratar de sacar un entero positivo y según eso sale. Así es. Tienes que encontrar el epsilon que corresponda a ese paso posterior que estás haciendo. Pero la condición es de que debe ser el entero inmediato inferior. Por ejemplo, aquí ha sido 3/4 la fracción que hasta 3/4 y el entero inmediato más cercano que sería aumentarle 1/4. 3/4 más 1/4 se vuelve 4/4 y ya se vuelve un entero. ¿No ve? Un cuartito nomás hemos aumentado el entero inmediato. Porque si como ahorita tiene 3 enteros, 3/4, si yo le pusiera epsilon 3/4, menos 3/4, le estaría quitando menos 3/4 y estaría yendo al entero, ¿no es cierto? Inmediato inferior, pero le estoy poniendo una fracción muy grande. 3/4 es mucho, ¿no ve? Entonces, la solución aquí es simplemente más 1/4. Imposible que puedan hacer menos 3/4 porque le están reduciendo mucho el paso. Inge, ¿y ese 3/4 de dónde sale? ¿Del 15/4? Claro, pues, a ver las operaciones, a ver las 15/4 queda 4 por 3, 12. Hasta 4 por 3, 3 enteros hasta 12. Luego tienes 13, 14, 15 en el numerador. ¿Cuántos más te quedan? 3/4. Sí, Ya. ¿Alguna otra pregunta? gracias, Inge. Ya. A ver, otro problemita.
Como han podido ver, ahora hacer el dimensionamiento de bobinas, el conexionado, el circuito de bobinas, esto que están haciendo al hacer todo el devanado, lo que están haciendo es exactamente el circuito de bobinas. Todas las bobinas conectadas en un circuito cerrado, conectados con sus delgas. Este devanado resulta ser eso, ¿se dan cuenta? Pero no estamos utilizando vectores, ya no. Directamente, a partir de esos vectores hemos encontrado fórmulas de aplicación y ahora estamos aplicando nomás ya las fórmulas, ¿verdad? Entonces, no todos son fórmulas, algunos son relaciones que hay que tomar decisiones todavía. Esas decisiones dependen de ustedes, de cómo hacen el análisis. Ya es importante. Pero el resultado siempre es único, no puede ser dos diferentes, porque de lo contrario estarían haciendo el diseño tal vez de manera equivocada. A ver este problemito. Otra vez, elaborar el diagrama rectangular de una máquina de corriente continua que tiene dos pares de poles, igual que el anterior, pero este está en 16 ranuras de capa simple. De capa simple es aquella armadura que tiene ranuras no profundas, donde solamente puede entrar un lado activo, un solo lado activo. Entonces, ese conocimiento tienen que tener para resolver este problema, porque si no, no podrían resolver. Entonces, la fórmula de capa simple dice que el total de bobinas que puedes hacer es simplemente la mitad del total de ranuras. Como son 16 ranuras, entonces lo más que puedes hacer son 8 bobinas. Luego averiguas qué tipo de devanado puedo hacer y divides el total de bobinas sobre pares de polos. Ha salido 4 y al salir 4 es entero. Y si es entero, el devanado que se tiene que hacer es imbricado. Ya, diferente al anterior, imbricado. Ya. El paso resultante, que es el siguiente que se puede calcular. Ahí nos permite que el diseñador elija un devanado progresivo o regresivo, o imbricado progresivo o imbricado regresivo. ¿Ya? Pero en un examen normalmente se le dice nomás ya lo que debe hacer. En este caso se le da la libertad. Entonces se decide hacer un devanado regresivo. Si es regresivo, entonces buscan la teoría de devanados imbricados en capa simple y van a encontrar que el paso resultante en devanados regresivos de capa simple es siempre menos 2 ranuras. Entonces ya es un dato por ser capa simple y por ser regresivo. Entonces ya tenemos dos pasos. Perdón, tenemos el paso resultante. Luego el paso posterior, que sería el segundo, sí, es decir, el segundo aplicamos nuevamente la formulita que conocemos para hacer bobinas. Son 16 ranuras dividido entre 4, ¿no es cierto?, más épsilon. Fíjense, aquí nos sale 4, fíjense, abajo es 4, ¿verdad? 16 entre 4, ¿sí? Sale 4 y da entero. Ahí deberíamos haberlo terminado, ¿no es cierto? Porque la condición es de que dé entero. Pero acá, en devanados de capa simple, dice la teoría, el paso de bobina que tenemos que encontrar acá siempre debe ser impar. Entero, pero además debe ser impar. Entonces, aquí nos obligan a que tenga que ser impar. Si yo tengo ya 4,
podía quitarle 1 y hacerlo 3, o también aumentarle más 1 y hacer 5. Entonces, en este caso, han decidido hacerle más 1, por eso es más 5. Entonces, en capas simples siempre debe ser impar. Por ello se agrega, en este caso, el epsilon más 1. Podría haber sido menos 1 también. Si uno aumenta más 1, está haciendo paso posterior alargado. Y si uno lo pone menos 1, está haciendo paso posterior acortado. En este caso están haciendo alargado. Una vez que han decidido, pues ahora encontramos el paso anterior mediante la fórmula de pasos. Y es menos 2, menos y sub 1, que es más 5, y nos sale menos 7. O sea, el paso anterior es menos 7. Quiere decir que las bobinas van a desplazarse hacia la izquierda y su paso anterior es menos 7. Tenemos los 3 pasos y empezamos a trabajar en el diagrama rectangular. Fíjense, acá en cada una de las ranuras hay un solo lado activo porque es capa simple. ¿De acuerdo? Entonces, como podrán ver, para hacer una bobina se requiere la participación de 2 lados activos y por tanto nos comemos 2 ranuras. Bien, fíjense, desde cualquier lugar se puede medir los pasos. Por ejemplo, aquí en la ranura 3, quiero empezar a hacer la bobina número 3. Y entonces cuento el paso posterior, que es más 5. Entonces, de aquí, 3 más 5 me llega hasta 8. Aquí hasta aquí. Y hasta el 8 es el paso de la bobina 3. Luego, una vez que termino la bobina 3, tengo que ir con paso anterior, porque estoy en la parte baja del devanado, en la conexión anterior, y dice que debo ir desde aquí, menos 7. No es menos 7 hemos sacado. Entonces estoy en el 8. Voy menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, hasta el 1. Y hago el conexionado. El 1. Y aquí está, como ven, ahora la siguiente bobina es el 1. Y en el 1 otra vez hago la bobina, paso igual a 5, vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta la bobina 6, y de aquí otra vez conexión anterior, 7. Voy por el 6 y voy contando hasta el 7, fíjense, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tengo que ir hasta el 15. Y entonces tengo la bobina 15, ¿no? Y así puedo seguir haciendo todos los bobinados. Y entonces aquí tenemos el devanado completo de esa máquina que nos ha dado un devanado imbricado regresivo. Regresivo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, en devanados de capa simple, normalmente la numeración de las bobinas es saltado, porque fíjense, la bobina 1, por ejemplo, está constituido por el lado activo 1 y por el lado activo 6. Entonces, como el paso es impar, entonces los números pares desaparecen. Por eso aquí aparece la bobina 1, la bobina 3, la bobina 5, la bobina 7, la bobina 9, saltado. ¿Qué pregunta tienen?
Y la conexión a sus delgas, lo mismo de siempre. Ustedes agarran cualquier bobina, tienen aquí la bobina 5 por decir, se fijan su primer lado activo, a dónde va, y van hasta el lugar donde están, y aquí está la delga 5. Por ejemplo, aquí la bobina 13, van al primer lado activo 13, y fíjense, aquí está la delga 13, ¿no? Y así están puestas toditas las delgas que tienen la misma cantidad que bobinas hay. Bueno, un hito más, porque en realidad, como les he dicho, es muy repetitivo este capítulo, es simplemente saber. Aquí la pregunta 3 dice, los pasos de Debanat extraídos de un motor de corriente continua de 4 polos es paso posterior y Y sub 1 es más 4 ranuras, y paso resultante menos 1 ranura. Cuando ustedes ya saben esto, al decir menos 1 ranura el paso resultante, ya saben que es el devanado, es regresivo. Elabora su diagrama rectangular en una armadura que tiene 14 ranuras en capa doble. Ustedes saben que el paso resultante es más o menos 1 cuando es en ranurados de capa doble. En ranurados de capa simple es más menos 2. Entonces uno viendo también estos, automáticamente se da cuenta que está en ranurado de doble capa. Pero aquí lo vuelven a reiterar. La solución, siendo doble capa, el total de bobinas es igual al total de ranuras, que serían 14 bobinas. Luego el discriminante me dice que dividiendo 14 el total de bobinas entre el número de pares de polos, ¿ya? Fíjense, aquí dice 4 polos simples, no dice 2 pares de polos. 4 polos es equivalente a 2 pares de polos. Cuidado. Entonces aquí ponemos en términos de pares de polos y es igual a 2. 14 entre 2 nos sale 7. Nos ha salido entero. Entonces el devanado es ímbrica. El paso resultante ya nos dice que debe ser regresivo y nos han dicho que debe ser menos 1. El paso posterior calculamos con la fórmula general, ya. Son 14 ranuras en doble capa sobre 4 y otra vez nos sale 3,5. Y a esto, fíjense, hay las dos opciones. Lo puedo aumentar el inmediato, la fracción inmediata que sería 0,5 más 0,5. Pero también puedo hacerle más menos 0,5. Las dos son permitidas. Cualquiera de ellas, una vez que deciden, acá han decidido aumentarle más 0,5, por lo tanto llega a un entero que es 4 y ahora es paso alargado. En devanados de doble capa, el paso tiene que ser simplemente entero, no tiene que ser impar como en capa simple. Entonces, el paso posterior es más 4. Con la fórmula de pasos, reemplazamos, el paso anterior es menos 1 y el paso posterior es más 4, de ahí despejamos el paso anterior y sale menos 5. Entonces nos está diciendo que va a la izquierda, lo cual es regresivo, ¿no es cierto? Entonces, con los 3 pasos que ya tenemos, nos vamos a hacer el diagrama rectangular. Podemos empezar de cualquiera, no hay problema. Aquí, para que esté ordenadito, he empezado del 1. Aquí está la ranura 1, lado activo 1. Quiero hacer bobina y la bobina tiene que tener paso igual a más 4, como habíamos visto. Entonces, cuento. Más 1, más 2, más 3, más 4, hasta aquí. Ya he hecho la bobina número 1. Luego, mejor hagamos lo siguiente. Empezaremos del 3 para que puedan entender un poco el paso regresivo. Estamos en el 3, ya, en la ranura 3, donde está el lado activo 3. Con esto quiero hacer bobina.
El paso es 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta aquí, hasta el 7. Y tengo la bobina 3. Estoy en la bobina 3 y tengo que hacer conexión anterior. Y la conexión anterior me dice que debe ser menos 5. Entonces, del 7 voy al 6, al 5, al 4, al 3, hasta el 2. Y eso es menos 5. Y entonces, ahora, con el 2, tengo que hacer la bobina número 2. ¿No es cierto? Y del 2, otra vez el paso es 4, y luego el paso regresivo otra vez es menos 5, ¿no es cierto? Y así va haciendo regresivamente. Y aquí tenemos una parte ya del diagrama, ustedes tienen que completar. Tiene que haber 14 bobinas y 14 delgas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Dije una pregunta. ¿Por qué dijo que en el paso posterior no debe ser impar? En devanados de armadura de capa simple. Debe ser impar, más bien. Debe ser. En armaduras que tienen ranuras de capa simple, esas ranuras no tan profundas donde solo entra un lado activo, ¿ya? Esas tienen que tener su paso de bobina o paso posterior siempre un número entero impar, ¿ya? Por lo siguiente, si tú tienes que hacer una bobina, hagas una ranura y estás obligado a hacer el paso con otra ranura. Por lo tanto, has utilizado dos ranuras, ¿no es cierto? Dos ranuras, porque en cada ranura solamente hay un lado activo. Y al hacer dos ranuras, entonces la bobina, como se identifica con el primer lado activo, el segundo lado activo pierde su numeración y por eso necesitamos hacer pasos impares. ¿Sí? En cambio, en ranurados, como en este caso, de doble capa, porque doble capa quiere decir que hay lado activo en la parte superior y lado activo en la parte inferior, eso es doble capa. No hay inconveniente, simplemente con que sea entero, impar o par, no interesa. ¿Otra pregunta? Bueno, esto es reiterativo, así que con estas explicaciones yo creo que todos los problemas de este capítulo se pueden resolver sin mayor inconveniente. Bien, tenemos una media horita para poder aprovechar y haremos una explicación del siguiente capítulo. Ya el tema es recolección de las conversiones electromagnéticas en el inducido de la máquina. Es decir, en el anterior capítulo que acabamos de resolver problemitas, ya tenemos el devanado, tenemos las bobinas conectadas, tenemos las delgas conectadas, todo en la máquina ya está puesto. Ahora nos falta apoyar escobillas. Tenemos que apoyar las escobillas para recolectar la tensión o la fuerza. Entonces, ese proceso de recolección al poner escobillas tiene su teoría, que lo vamos a ver en este capítulo. Bien, considerando el polígono de vectores del circuito de bobinas de la armadura, que ustedes saben bien, da este tipo de polígonos,
que son simétricos y equilibrados, se ha visto que el mejor resultado de conversión que se puede obtener de todas las bobinas que hay acá es el de hacer un vector resultante vertical, este vector que está vertical. ¿No es cierto? Que pasa por el centro del polígono. Esto puede ser de tensiones o puede ser de fuerza, no interesa, es general. Entonces, cuando ustedes apoyan una escobilla en la parte superior y otra escobilla en la parte inferior en el polígono vectorial, recuerden que todo esto es pura teoría, no es la máquina, es simplemente pura teoría que se presenta a la máquina. Entonces, el mejor vector que pueden encontrar entre A y B es este. Pero para saber físicamente esa posición de las escobillas A y B, podemos analizar este mismo polígono moviendo en otra posición con el apoyo de la escobilla A un vector de bobina cuando está justo en la posición horizontal. Aquí está. Cuando está girando ese polígono, algún momento la escobilla va a estar apoyando en la parte media de una bobina. Aquí lo he puesto la bobina número 1. Esta bobina 1, vectorialmente, es la composición del lado activo 1 por el segundo lado activo, que en este caso es el 7. Eso no se preocupen, es simplemente un ejemplo. En esa posición quiero ver qué pasa con la escobilla A. Esta me ayuda a encontrar luego en la máquina dónde se encuentra. Si ustedes consideran esa situación vectorial, esa posición interpretando físicamente, indica que los lados activos de la bobina, o sea, los dos lados activos, se encuentran, como pueden ver, equidistantes bajo el eje de un polo magnético. En este caso es del polo magnético norte, porque la velocidad, fíjense, está yendo a la izquierda, y si yo tengo un polo norte, entonces estos me van a dar vectores como los que están allá. Entonces, la bobina 1, que está constituida por el lado activo 1 y el lado activo 7, quiere decir que se encuentra aquí, en este sector justo bajo el eje del polo norte. Por tanto, si la escobilla justo está en la mitad del vector, entonces la escobilla va a estar justo en la mitad de lo que es la bobina. Y aquí estuviera la escobilla A, físicamente en la máquina. ¿Esto qué implica? Que nos está diciendo que las escobillas, por ejemplo, la escobilla A justo está apoyando a las delgas a la altura de la línea del eje del polo norte. Fíjense, nada tiene que ver con la conexión del polo norte. Simplemente es una referencia para darnos cuenta dónde está la escobilla A. La escobilla A hace contacto con las delgas del conmutador en la parte media de la bobina y dice que está ahí, según lo que se ha visto allá. Entonces, de esa manera he identificado en qué lugarcito está ubicado la escobilla A. Entonces, como les he dicho, la escobilla estaría ubicada en la parte media eso corresponde a esa situación en la que la escobilla está siempre bajo la línea segmentada, que es exactamente la línea del eje del polo. Esa es una referencia. Por tanto, con seguridad, la otra escobilla, el B, cuando hagan también el estudio, van a encontrar que está en el eje del otro polo opuesto, en este caso sería del polo sur. Y entonces ya no necesitamos estudiar la ubicación de la escobilla B. Entonces,
Lo que sí sacamos de conclusión es que las dos escobillas están siempre ubicadas en el eje, a la altura del eje de los polos, pero apoyadas a las delgas del conmutador. Ahí hace contacto, ¿no? Bien, veamos cuántas escobillas se requieren. Para eso es importante saber el devanado. Sin el devanado uno no puede calcular el número de escobillas. Por la teoría hemos visto que en devanados imbricados, que por cada polígono, en primer lugar, por cada polígono que ustedes vean, siempre se coloca una escobilla arriba y otro abajo, por lo tanto necesita siempre el polígono dos escobillas. Pero en imbricados, cuando el devanado es imbricado, hay más de un polígono. Y depende de los pares de polos que tiene la máquina. Si la máquina tiene dos pares de polos, hay dos polígonos. Por tanto, el otro polígono también se debe colocar otros dos escobillas, porque es parte también de todo el circuito cerrado de bobinas. Entonces, es bastante fácil colocar las escobillas en un devanado imbricado. Como hay que, por ejemplo, si la máquina es dos pares de polos y sabemos que es devanado imbricado, entonces sabemos que da dos polígonos. Entonces, por cada polígono se necesitan dos escobillas. Como hay dos polígonos, se necesitarían cuatro. O sea, como la máquina es de cuatro polos, entonces las escobillas tengo que poner justo en el eje del polo norte, justo en el eje del polo sur, justo en el eje del polo norte y justo en el eje del polo sur. Los cuatro. Y aquí ya están puestas, como decía el estudio de la teoría. Si la armadura está girando hacia la izquierda como aquí, esta escobilla A tiene polaridad positiva porque está bajo el eje del polo norte. En cambio, la escobilla B, por estar bajo el polo sur, va a tener polaridad negativa. Y otra vez este norte positivo y este sur negativo. Y de esa manera sé la polaridad eléctrica que tienen las cuatro escobillas que estoy poniendo en esta máquina. ¿Ya? Y como ustedes ven, entre un polo norte y el polo sur, la distancia es un tau p. Entonces, todo eso me indica exactamente dónde debo poner las escobillas. Bien. Como la escobilla A está bajo el eje del polo norte y la escobilla C también está bajo el polo norte, los dos tienen el mismo potencial eléctrico, por lo tanto los puedo juntar y hacer un borne nomás ya se llama el borne A. Y el B con el D son negativos, los junto en paralelo y tengo el B. Y entonces aquí tengo un solo cable nomás ya de toda la máquina sacando de escobillas. El A es positivo y el B negativo. Esto se llama el circuito del inducido, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y de esa manera está puesto, ubicado correctamente las escobillas. Si tuviéramos devanado ondulado, o sea, si la máquina estuviera hecho con devanados ondulados, ustedes saben por la teoría de ondulados, solo podemos hacer un solo polígono con todos los vectores de la armadura, sin importar cuántos pares de polos tenga la máquina, siempre es un solo polígono. Por lo tanto, necesitamos, por ser un solo polígono, una escobilla arriba y otro abajo, son dos escobillas. ¿Dónde colocamos? Si colocamos una de las escobillas en cualquier polo, por ejemplo aquí en el polo sur, en el eje del polo sur, ya, la escobilla siguiente se debe colocar al polo opuesto,
adyacente, vecino. En este caso sería el norte. Y aquí pones el polo. Y solamente estos dos están recogiendo todo la conversión que está dando en la armadura. Entonces, cuando es devanado ondulado, siempre la máquina dispone solo de dos escobillas, A y B. Entonces, su circuito de inducido sale por aquí. No es nada complicado en el ondulado. Bien, entonces, una vez que sabemos cómo colocar las escobillas en las máquinas, entonces, entre las escobillas A y B, nosotros podemos recolectar, ¿no es cierto?, las de todas las bobinas para tener esa tensión. Bueno, si queremos recolectar la tensión a esa tensión se va a llamar la tensión del inducido. Y como ya les dije, ya es el inducido porque ya está comprendido el devanado, todo, ¿no es cierto? Las escobillas y todo, por eso es inducido. Entonces, esa tensión del inducido que le vamos a designar por E sub 1 es la tensión inducida recolectado de todas las bobinas que están participando, que se van recolectando entre las dos escobillas que ya son de diferente polaridad. Por tanto, la tensión del inducido, analizando vectorialmente como el vector resultante entre dos escobillas opuestas, ¿ya? Se puede calcular vectorialmente de esta manera. Aquí tenemos ya el polígono de vectores de la armadura, ¿no es cierto?, donde nos dicen cómo están las bobinas. Y como hay un solo polígono, ponemos una escobilla arriba y otro abajo. Cuando encontramos el vector resultante entre las dos escobillas, estamos encontrando la suma vectorial de las bobinas que intervienen por el lado derecho, ¿no es cierto?, a la que le estamos llamando E sub I. Pero también, si sumamos los del otro lado, también encuentro menos E sub I, o sea, negativo nos va a salir el vector, porque está con la flecha hacia abajo. Pero vamos a ver que los dos, en términos eléctricos, son iguales. Así que entonces encontramos simplemente de 1, y ese que encontramos puede ser el de la derecha, y cuando hacemos este estudio de la sumatoria de estos vectores, le llamamos vía. Desde donde está la escobilla hasta la otra escobilla es una vía. Y luego la otra mitad que está a la izquierda es otra vía. Entonces, en este polígono tengo opción para ir por una vía o por la otra vía, y según que quiera hacer el vector. Entonces, la tensión inducida siempre es la tensión resultante de una vía nada más, de una vía. Entonces, si yo quiero encontrar la tensión del inducido vectorialmente, lo único que tengo que hacer es sumar los vectores de las tensiones de todas las bobinas que hay en esa vía. Y en esa vía, sé que contando desde el 1, desde la bobina 1 hasta la bobina
total que hay en una vía que se puede encontrar mediante esta formulita, S sobre 2A, donde A ya es una designación nueva que estamos haciendo. A indica los pares de vías. Por ejemplo, en esta máquina vemos que aquí hay una vía y aquí hay otra vía, hay dos vías. Eso equivale a un par de vías, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta, por ejemplo, tiene 10 bobinas. 10 bobinas divididas entre 2 nos sale 5. Y como ven, ahí está 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Entonces, puede encontrar la tensión del inducido haciendo la sumatoria de las bobinas que estoy recolectando en una vía. A su vez, una bobina está dado por su primer lado activo y su segundo lado activo, ¿no es cierto? Por otro lado, si quiero encontrar ya no el vector, sino el valor verdadero, para eso tengo que encontrar la parte imaginaria del vector. Entonces, el valor verdadero es la parte imaginaria y entonces la función imaginaria lo meto dentro de la sumatoria y también lo puedo meter dentro de la sumatoria del primer lado activo y el segundo lado activo. De esa manera, y sabiendo que la parte imaginaria de un lado activo, ustedes saben bien, es directamente la velocidad, la profundidad y el campo que tiene el conductor del lado activo. En este caso es K la variable. Si yo sé esto, entonces ya sé el valor real de una bobina de un lado activo. Y de esa manera yo puedo encontrar que para un lado activo, el B y el L que están aquí lo puedo factorizar y acá directamente tengo en función del campo nomás ya, el campo del primer lado activo menos el campo del segundo lado activo, tomando en cuenta obviamente sus sumatores. Entonces, todo esto que está aquí en el paréntesis, si interpretamos, este es el campo de los conductores, primer lado activos y estos son segundos lados activos. Si nos fijamos en la máquina, aquí tengo los primeros lados activos y aquí tengo los segundos lados activos. Y me dice que debo sumar sus campos de toditos. Y esta segunda parte, también sumar sus campos, pero teniendo el signo menos, yo lo puedo subir hacia arriba, la onda, y se sube arriba. Entonces, desde aquí hasta aquí, puedo saber cuántos lados activos existen en esa vía que estoy viendo. Entonces, puedo dividir el número de lados activos que hay en una vía. Al dividir entre 2A, recuerden que A es pares de vías. Y de esa manera, sabiendo el número de lados activos del inducido, entonces yo puedo saber que los lados activos que participan en una vía es NI sobre 2A. De modo que si en una curva de comportamiento, como están viendo acá, en vez de encontrar esta curva, encuentro su valor promedio, que es la línea recta, que es el campo medio. Entonces, el campo medio multiplicado por NI sobre 2A ya me da todo el área. Entonces, eso hago. Ahí está el campo medio, multiplico por NI, me da el campo área. Y eso es exactamente igual a lo que estaba en el paréntesis, ¿no? Y por tanto, esto nomás ya puedo reemplazar en vez del paréntesis. Entonces, ahora reemplazando el paréntesis por ese valor, el campo medio por el número de lados activos que tiene el inducido sobre dos pares de vía, ¿ya? Y donde la velocidad tangencial, ustedes saben bien, es igual a 2πn sobre 60 por radio, y el radio es el diámetro medios, por la profundidad y el campo medios. Si a eso le agrego NI sobre 2A y pares de polo sobre pares de polo, ¿no es cierto? Entonces la igualdad no cambia. Ordeno de esta manera
Y fíjense, esto que está en el paréntesis pi por el diámetro externo es la circunferencia, la longitud del contorno. Dividido entre pares de polos es el tau p. Entonces, todo esto del paréntesis tau p multiplicado por la profundidad de L y por el campo medio, por fórmula saben bien que da el flujo de polo, este flujo de polo. Y entonces, de esa manera, encontramos una fórmula aplicable directamente para saber la tensión verdadera que hay entre las dos escobillas, el E sub I, y depende de los pares de polos, pares de vías, NI sobre 60, la velocidad y el flujo de polo. Entonces, E sub I resulta ser la tensión recolectada del inducido. Es importante que en devanats imbricados los pares de polos y los pares de vía coinciden, son iguales, siempre son iguales. En cambio, en ondulados no. Como hay un solo polígono, el número de pares de vías siempre es 1, porque un polígono tiene dos lados de vías, ¿no es cierto? Dos vías. En términos de pares es 1. Eso es simplemente para recolectar. Fíjense, entonces, ustedes aplicando esta formulita, pueden saber cuánto de tensión están queriendo sacar de una máquina. Entonces, para eso tienen que averiguar cuántos pares de polos tiene, cuántos pares de vías tiene, cuántos lados activos tiene todo el inducido, a qué velocidad le van a hacer girar y cuál es la cantidad de flujo que hay en cada polo de la máquina. Cada polo quiere decir del polo norte o polo sur, porque los flujos son los mismos. Y de esa manera saben cuántos voltios pueden sacar. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre este último subtítulo? Bien, quedaremos aquí. La próxima clase revisamos todo el capítulo y también, si nos alcanza el tiempo, resolvemos problemitas, ¿eh? El día de mañana, después de las 10 de la mañana, se los voy a poner las notas del examen primer parcial, ¿ya? Así que entonces, después de las 10 de la mañana ya tienen sus notas. Bien, quedaremos aquí y por favor, vayamos abandonando. Gracias por la clase y nos estaríamos viendo el próximo martes. Hasta el próximo martes, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge, se cuida. Igualmente, hasta luego.